Buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el mercado de las criptomonedas. Tenemos mayores dificultades para recuperar el precio del mercado porque han surgido nuevas noticias de última hora que tienen que ver con Binance Estados Unidos, que ahora pues os voy a estar revelando todos los detalles de esas últimas noticias acerca de las últimas demandas realizadas por parte de la SEC tanto a Binance como a Coinbase, pero mientras tanto vemos que el mercado sigue sufriendo bastante, ¿no? Aunque realmente hemos visto un ligero rebote en los precios, pero aún así no estamos seguros de que el precio se va a mantener en esta misma línea. Ahora después voy a comentar el por qué digo esto, porque vienen fechas muy importantes y el token de XRP es uno de los que menos han caído, de los pocos que han caído muy poco, lo mínimo, dentro de esta liquidación masiva, porque luego tenemos otras criptomonedas o otros tokens, como por ejemplo el token de ADA Cardano, que ha estado sufriendo liquidaciones durante el día de hoy mayores al 25% y de hecho en este mismo instante seguimos en una caída del 12%. Fijaros que hemos tocado este punto mínimo que estaría marcado en los 21 centavos, ¿vale? Vamos, rompiendo de sobra el soporte de los 30 centavos. Esto lo rompimos justamente desde ayer, ¿vale? De hecho, hoy en la vela de las 6 de la madrugada ha sido la brutal, en la cual ha habido caídas en prácticamente todo el mercado. Y como digo, tenemos un ligero rebote, pero con estas últimas noticias, ojo, porque podría haber mayor liquidación en el mercado criptográfico. No es una liquidación de algunas pocas criptomonedas, sino que las noticias han afectado a todas las criptomonedas, incluso las más veteranas, como puede ser Bitcoin, Ethereum. De hecho, ahora mismo Bitcoin sigue cayendo un 3% y Ethereum un 5%. Tenemos también Polygon Matic con un 20% de liquidación, que es una barbaridad, y también el token de Solana que está cayendo actualmente un 13%. Es una caída, vamos, es un sangrado brutal que estamos viendo actualmente en el mercado. Todo esto se debe a las últimas noticias. Ya hemos visto esta mañana lo que ha pasado en Nigeria, porque se ha suspendido el comercio de Binance dentro de Nigeria, y ahora mismo pues tenemos esta nueva noticia que no viene nada bien para el mercado, todo lo contrario, bastante mal, porque Binance Estados Unidos suspende los depósitos en dólares estadounidenses para pausar los canales de retiro fiduciarios. A ver, esto hay que aclarar que no es Binance, ¿vale? Porque tenemos dos. Tenemos Binance, que es el que conocemos prácticamente, bueno, yo creo que todo el mundo conocerá Binance, y luego tendríamos otra empresa que es diferente a Binance, que es Binance Estados Unidos. Son dos totalmente diferentes. Y lo que ha pasado en el Binance Estados Unidos es que se han pausado los depósitos en dólares estadounidenses, como dice aquí, para pausar los canales de retiro fiduciarios, para que la gente no pueda retirar, para que lo entendamos bien, hablando ya un poco más informal, para que la gente pueda retirar su dinero. Básicamente, para que la gente pueda retirar su dinero, lo han pausado y con ello pues también han suspendido los depósitos. Esto lógicamente viene bastante mal a Binance Estados Unidos porque no hay un flujo de volumen, o sea, no tenemos volumen entrante en cuanto a depósitos, por lo tanto el exchange está estancado y también tenemos un flujo negativo también porque no estamos viendo salidas de retiro. Un exchange tiene que estar moviendo, o sea, tanto para adentro, o sea, tanto que entre dinero como para que pueda también sacar ese dinero. Cuando pausas las dos cosas, pues el intercambio como que colapsa, ¿no? Porque obviamente todo el mundo que tendrá sus criptomonedas dentro de Binance Estados Unidos querrá retirar, pero según lo que entendemos en esta noticia, tienen pausados los canales de retiro fiduciarios. Y aquí tenemos el comunicado, dice la popular plataforma de que es Binance Estados Unidos, que está actualmente establecida en los propios Estados Unidos, como el propio nombre indica, anunció recientemente la suspensión de los depósitos en dólares estadounidenses. Esta noticia pues viene mal, lógicamente, para todo el mercado porque mete más incertidumbre a los inversores, aunque esto no afecte a todos los intercambios, o más bien no afecta a Binance, que es el que conocemos nosotros, afecta solamente a Binance Estados Unidos, pero la gente se pone muy nerviosa y tenemos bastante incertidumbre y con eso colapsamos el mercado de las criptomonedas y esto induce a una caída brutal en todo el mercado. Dice, esta decisión se tomó para proteger a sus clientes en medio de la creciente presión regulatoria. El viernes la plataforma acudió a Twitter para informar a sus usuarios sobre la próxima pausa de los canales de retiro fiduciarios con sus socios bancarios que entrarán en vigencia a partir del día 13 de junio. Como te comentaba antes, tenemos fechas muy importantes porque el día 13 de junio, en teoría es el día 12, pero bueno, creo que al final ha retrasado al día 13 de junio, Binance Estados Unidos tendrá que aportar una serie de documentación, ¿vale? Si no quiere que sus activos se congelen. Entonces,
Creo que por eso, pues actualmente tenemos esa pausa y aparte también tenemos el espaldazo que le ha dado los bancos estadounidenses hacia el intercambio de Binance Estados Unidos, que lo habíamos comentado esta mañana, ¿no? También lo que provocó la caída ha sido que los bancos le habían dado la espalda en no apoyarlo y obviamente pues esto ha inducido a mayor liquidación en todo el mercado y por eso vemos que actualmente el mercado le está costando arrancar, ¿no? Le está costando bastante recuperarse porque lógicamente lo que está pasando ahora mismo es una locura en todas las criptomonedas, aunque como he visto algunos comentarios, es mejor que esto pase ahora mismo, que pase en el siguiente bull run, ¿vale? Es mejor que pase ahora, que de todas formas ya estábamos mal, pues un poco peor, ya que estamos, o sea, ¿qué más nos da ya? Pues después, cuando acaben todas estas disputas que tenemos actualmente con XRP, que tenemos con Binance, que tenemos con Coinbase, pues que tengamos la vía libre, entre comillas, para subir todo lo que queramos dentro del mercado de las criptomonedas. Esta es la noticia principal que está afectando actualmente a todo el mercado, pero también tenemos otra noticia que es la siguiente, porque parece ser que la SEC no se ha quedado tranquila y va a ir a por más intercambios. Fijaros, dice, la represión de la SEC de Estados Unidos contra Coinbase Binance advierte a otros intercambios de cifrado. Esto me imagino que iría más bien irían por Kraken, ¿vale? Aquí tenemos lo siguiente, dice, esto genera dudas sobre otros intercambios que también han permitido a los inversores estadounidenses intercambiar esos tokens como Kraken, Gemini, Crypto.com y Occoin y sí podrían estar en riesgo de una acción regulatoria, dijeron ejecutivos de la industria. Esto es lo que está actualmente en el foco de la SEC, posiblemente, ¿vale? Tendríamos Kraken, que yo creo que Kraken es la que más. Tendremos después también a Gemini, Crypto.com y Occoin, aunque también aquí no está, pero deberíamos también incluirlo a Robinhood. Que yo sepa, Robinhood, si no me recuerdo, es estadounidense, por lo tanto podría también estar en esa lista negra, ¿no?, que tiene actualmente la SEC. Lo que no sabemos es realmente por qué están iniciando todo este tipo de acciones y no lo han iniciado con el colapso de FTX. Deberían de haber hecho algo al respecto cuando ya colapsó en su momento FTX y había bastante gente que estaba pues afectada por ese colapso. Y ha pasado bastante tiempo, ¿no? Desde que ha pasado el colapso de FTX, que fue justamente el año pasado, ¿vale? Yo creo que han tardado tanto en reaccionar si es que querían pues, realmente proteger, o lo que quieren proteger es a los inversionistas, a los consumidores. Y bueno, pues este mensaje de la SEC pues, podría generar aún mayor incertidumbre en el mercado y por eso estamos viendo que los precios no paran de caer y como digo, el rebote de ADA Cardano es mínimo en comparación con lo que ha caído y no nos queda del todo claro cómo va a fluctuar el precio de cara a los próximos días. Yo creo que va a ser bastante importante el día 13 de junio para ver qué es lo que va a pasar con Binance Estados Unidos y eso podría marcar bastante el mercado, podría marcar bastante el camino más bien del mercado de las criptomonedas. Así que nada chicos, espero que os hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.